tardes, amigos. Mi nombre es Juan Saavedra. Bienvenidos a este espacio de podcast. Hablamos y aprendemos. Tengo como invitada a una profesional en el tema del derecho, en el tema de las migraciones. Ella está en España. Su nombre es Caterín Peláez. ¿Cómo estás, Caterín? Hola Juan, buenas noches desde Madrid. Muy bien, muy bien. Intrigada con las consultas o las preguntas que me vas a realizar. Gracias, Caterín. ¿Podrías presentarte brevemente sobre tu trayectoria, los servicios que tú brindas? Ok, vale. Pues yo soy Caterina Pérez Cabero, abogada ejerciente en España, Ujú, con licenciatura homologada en España. Soy experta en extranjería, nacionalidad española y derecho laboral orientado a los extranjeros. Soy peruana, natural de Trujillo. ujú. Inicié mis estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, hice un máster en Centrum Católica. Pues esos estudios estaban homologados en España y aquí tengo los mismos grados. Eh, Soy abogada también de la Embajada del Perú aquí en España y abogada del Consulado General de Perú en Sevilla. Y pues aparte pues asesoro de manera particular a aquellas personas pues que requieran de mis servicios en los temas de mi Ujú. especialidad. Gracias, Caterín. El tema de hoy es para hablar sobre experiencias, en mi caso y de otros también de peruanos que hemos estado en España por tema de estudio, más que todo. Muchos van a estudiar. Y ha habido oportunidades en el que hemos podido ver el tema de las pasantías, del tema laboral que siempre nos decían, ¿no? Y había esta referencia de los amigos que nos decían que ahí pues nos conectábamos para insertarnos laboralmente, pero cuando yo estuve allí no era tan cierto. Entonces lo Y que yo no. encontré era opciones de trabajo, algunos sí y otros no, pero lo que sí me llamó la atención es que había tanta información y no sabía cómo encajar la parte legal, si se puede decir, ¿no? Había intenciones, pues, ¿no? Inclusive de hacer emprendimiento yo con un amigo español. Entonces, Catherine, ¿qué tú nos das como mensajes o tips o a una orientación, pues, a muchos peruanos que van con tanta ilusión y obviamente no buscan, pues, a una persona como tú? A ver, lo que siempre los abogados expertos en extranjería, lo que siempre propiciamos o lanzamos el mensaje que hagan una migración responsable, sin ¿Mm? pérdida de tiempo, sin divagar y buscando una asesoría especializada, experta en el tema de extranjería, porque no todo abogado es experto en extranjería, como Ujú, no todo abogado es experto en mercantil, penal u otras materias, ¿no? ujú, Entonces, buscar una asesoría especializada para emigrar de forma responsable. ¿Por qué? Porque cada caso es muy particular, ujú. cada caso en particular y depende el proyecto migratorio que tenga la persona. Sí, Cuando a mí me contratan ciudadanos extranjeros de diferentes partes del mundo, ujú, a veces vienen con una idea preconcebida, ¿no? sí, Me sí. dicen, pues, yo quiero ir por estudios, pero quiero estudiar peluquería y quiero poner mi negocio y quiero llevar a mi familia. Exacto. Entonces, y les pregunto, pero a ver, ¿tu finalidad cuál es? ¿Radicar en España permanentemente, ¿no? O venir a estudiar, a capacitarte y luego regresar a tu país de origen, Ujú, ¿no? Entonces claro. son preguntas bases que hacemos para saber cuál es el proyecto migratorio de esa persona y si tiene familia, ¿no? Y desea reagrupar a su Interesante. familia posteriormente. Entonces, claro, entonces tengo que analizar muchos factores. Su proyecto, mira, la edad no va a ser preponderante porque puede ser una persona mayor que sea profesional y pueda homologar en España, Mm, ¿vale? Pero interesan mucho los medios económicos que posee esa persona. ujú, Son dos situaciones que yo tomo en consideración para proponerle la manera más eficiente de migrar, más óptima, ¿no? Porque todo mm, proceso migratorio, dependiendo el procedimiento que se siga, pues a la larga va a ser más costoso para sí, obtener una residencia o va a ser más sufrido, ¿no? Porque a veces no cumplen las exacto. condiciones y se quedaría en situación irregular. Entonces, son muchos factores que yo analizo en este caso. En primer Sí, lugar, me a mí me interesa, imagino.
¿Cuál es su proyección? Sí. Catherine, quiero preguntarte algo que me has hecho pensar. Nosotros cuando hablamos de negocios siempre hablamos de proyectos. En el tema de Ujú, emprendimiento, hacemos un análisis de mercado, un estudio de ujú, público, del producto. ujú, Cuando tú hablas ujú. del proyecto migratorio, es algo parecido por lo que estoy entendiendo. Es decir, tomas el Sí, caso, el cliente, su objetivo, analiza sus puntos fuertes, sus puntos débiles y prepara las estrategias según las normativas que pueda haber allá, no su condición, lo que busca, del país de origen exacto. que viene, si hay un convenio internacional, cosas por el estilo. Exacto, exacto. Si requiere visado para entrar como turista, si no. Mira, de Mm, Latinoamérica son muy pocos los países que ya requieren visado para entrar. A ver si me ujú. acuerdo, son Cuba, Cuba, Bolivia, Ecuador y no sé si se me escapa alguno. Cuba, Bolivia, Ecuador, creo que son tres, no sé si se me escapa uno, ¿vale? Entre los que más Ujú. recuerdo. Son los pocos países que requieren visado para ingresar como turista. El resto de países latinoamericanos no. Entonces también Ujú. depende de eso, porque esos procesos hay que iniciarse de todas maneras ante Claro. el consulado, Es, ¿vale? es como, es El, como un diagnóstico que tú haces de la condición de la eh, persona que va pues a pedirte un servicio y preparar el proyecto, me imagino. exacto, exacto. Y yo les tengo que exponer brevemente, para que tengan Ujú. conocimiento, Claro. a qué ciudad desean emigrar, dónde desean Otra, instalarse. Claro, Otra cosa, Caterine, algo cuando yo sí. estuve en España y yo no tenía la menor idea y me di cuenta ya de estas comunidades autónomas y que Ujú. curiosamente cada comunidad autónoma tiene leyes propias. Tal es así que vi un artículo que me enteré que en alguna comunidad autónoma diferente a otra daba más beneficio en el tema de emprendimiento por los beneficios tributarios. Y son detalles que uno ni sabía. Me imagino que en el Claro, desarrollo del proyecto que tú harías para la persona, darías esos consejos de ver a qué comunidad va, dónde va a estudiar, si le conviene estudiar por exacto, aquí o no te conviene estudiar exacto. por allá, porque si tú quieres poner la peluquería y quieres estudiar en esta comunidad no te conviene en la otra comunidad, piénsalo, me imagino cosas por el estilo. Claro, a ver, yo les dejo trabajo también a ellos, ¿no? Porque esa Claro, parte ya sí, creo. de investigación yo les puedo dar más o menos una idea, porque, a ver, España tiene 17 comunidades autónomas. Las Ujú. comunidades autónomas son similares a las regiones que existen en Sí, Perú, sí, sí. ¿no? Entonces, Sí. cada comunidad autónoma se divide en provincias, ¿vale? Ujú. Y hay, a ver, es que aquí hay una legislación nacional para la gran mayoría y hay una legislación foral determinada de cada fuero para determinadas comunidades, que son muy Ujú. pocas. Valencia, si no me equivoco, tiene legislación foral, Murcia, Cataluña, no, Valencia no, Murcia, Cataluña y País Vasco, si no me equivoco, tienen legislación foral en ciertos aspectos, ¿vale? ¿Qué Y significa respecto esa legislación foral para los que no de ese entendemos del fuero, derecho? perdona, sí, de ese fuero, para ese fuero, ¿vale? Para ese lugar, Para ese esa lugar. comunidad. Exacto, ¿vale? Ok. Solamente para ese lugar. O sea, por poner un ejemplo muy sencillo, muy Ujú. sencillo, por ejemplo, en derecho civil, el matrimonio, Mm, la legislación civil, que es para toda España, ujú. ¿vale? Salvo aquellas ciudades que he mencionado que tienen legislación foral, el derecho civil dice, cuando uno se casa civilmente, los bienes son mancomunados por defecto, Ujú. ¿vale? Si tú no los quieres mancomunados, tienes que hacer una división, una separación de bienes, que aquí se llaman Ujú. capitulaciones. En Ya. cambio, en Cataluña, por defecto es al revés. Quien se casa en Cataluña tiene por defecto bienes separados y si Ujú. los quiere tener mancomunados, tiene que hacer unas capitulaciones para unir esos bienes. Uy, qué ¿Vale? O sea, diferente, claro. exacto. O sea, ese es un ejemplo muy sencillo de cómo la ley Sí. foral, en este caso en Cataluña, se diferencia de la nacional. ¿Vale? Mm, Respecto a los impuestos, pues también hay una ley nacional que establece los impuestos básicos y mm, hay ciertas comunidades pues que pueden reducir, que tienen atribuciones para reducir ciertos impuestos. ujú. ¿Vale? Eh, Hay que O de valorar muchos repente para factores. estimular inversiones, de repente También no grandes, sino pequeñas para emprendimientos iniciales pequeños como la peluquería que hablaste, ¿no? Quizás. exacto, exacto, y te pueden dar en ciertas comunidades o sus provincias te pueden dar más subvenciones para determinados Ujú. casos y en otras no, Ujú. ¿vale?
puedes Claro, tener más subvenciones para estudiar en algunas y en otras no, o más facilidades para estudiar en claro, ciertas inclusive para el estudio. actividades. Claro, para estudiar en ciertas actividades que les conviene al mercado laboral, Sí, ¿vale? pues, sí, Y en pues. otras no, ¿vale? Entonces, Mm, es un estudio integral que se debe hacer, que tiene que tener interesante, en Caterina. cuenta, claro, pero yo, eso sí, o sea, yo no lo hago, yo le digo, tienes que hacer este Caterín, estudio y si decir, te hubiera mm, conocido pues hace 10 años, no hubiera hecho lo que hice, porque yo he hecho lo que muchos han hecho. ¿Qué es lo que sí, hemos hecho? Y te lo voy a contar. Y creo que a lo que tú me dices, me metí la uh pata, por decirlo, ¿no? Te voy a decir. -huh, Normalmente, ¿qué es lo que hace un ciudadano acá que dice, ok, le hacemos caso a la publicidad, hay que decirlo así, a la uh publicidad -huh, de las universidades de España? Y es verdad, pues tienen que publicitarse si están en el ranking y lo demás. Pero uh -huh, nuestras ideas de muchos peruanos acá cuando vamos a España no solamente es pues el tema de la publicidad, también queremos estudiar bien y tener oportunidades de las pasantías, de algún trabajo o una oportunidad de uh emprendimiento. -huh, Pero a lo uh que -huh. tú me dices, realmente yo veo que no hay que hacer mucho caso a la publicidad, sino hacerte caso a ti, a los abogados especialistas, para ver dos Ujú. cosas, ¿no? El objetivo de lo que uno quiere y preparar el proyecto a los intereses. ¿Por qué? Porque si yo te hubiera preguntado, Caterín, ¿sabes qué? Quiero ir a estudiar negocios, también quiero aprovechar mi trabajo, de repente como autónomo, un emprendimiento, Ujú, aconséjame. ¿Dónde ujú. encajaría mejor en las comunidades de España para a la vez estudiar y trabajar sin tantos inconvenientes según mi perfil? ¿Cierto, Caterín? Claro, yo te había preguntado, vale, ok, quieres estudiar un MBA, pero aparte Ujú. quieres, ¿en qué negocio quieres emprender? Exacto. Pues dependiendo de eso, pues, ¿no? Mira, te diré, pues, las principales ciudades de España son Madrid, Barcelona y Valencia, que está Sí. todo tuburizado. Ujú, Justamente ayer hablé con un cliente peruano y me hablaba de ujú, poner un negocio y es el tema de la peluquería. ujú, Eh, por ejemplo, la peluquería, si la vienes a poner a Madrid, sería tomado como un negocio común y corriente, como un trabajo por cuenta propia de un negocio común y corriente que va por un cauce de régimen general con muchos expedientes más en trámite, ok, ¿vale? Si lo ujú, pones en Madrid capital. ujú, Pero si esa peluquería la pones en un pueblito, ¿vale? Que tiene 500 habitantes ujú, fuera de Madrid y no hay ninguna peluquería, y barbería, ¿vale? ujú, Vas a atender a hombres y mujeres, pues ujú. ese negocio puede ser considerado como un emprendimiento, porque no Oh, existe allí. claro. Y O sea, ese tipo, claro, o sea, no solamente por una oportunidad de mercado, sino por un tema de cómo la ley lo determina ese tipo de acción. claro, aquí ya, ya no es la ley, sino bueno, la ley de extranjería en cuanto a emprendimiento. En Ujú, cuanto a emprendimiento, decir, ok, tu negocio pues no es innovador, ¿no? Porque estamos hablando de un tema de una peluquería, barbería, no es innovador, no es pero innovador. pero sí es atractivo Atiende, porque en ese lugar no existe. no existe, pues atiende a Entonces, una necesidad de mercado. Por lo tanto, exacto, se le exacto, podría considerar como un emprendimiento innovador sin ser innovador por la en ese lugar, necesidad del mercado. Algo así. exacto, exacto. Y entonces, Interesante. ese negocio, ese tema, esa solicitud va por otra vía que se llama la Ujú, unidad de grandes empresas, que se tramita muy rápidamente y se puede ujú, gestionar estando en España. En cambio, una residencia como trabajador por cuenta propia o autónomo, trabajador independiente, se ujú. tiene que iniciar en el consulado de España en Madrid, estando en el país de origen. Perdón, consulado de España en el país de origen, ¿vale? Estando en Claro. el país de origen. Eso lo que tú estás llamando esto, Caterín, nosotros en negocio le llamamos estrategia, según el Ujú, proyecto. Y lo que yo ujú. veo es que tú eres una persona que realiza las estrategias según el perfil del cliente, su situación, el escenario del mercado y las condiciones favorables dentro de la que el cual la persona se puede mover según el escenario dentro del marco legal, ¿cierto? Exacto, exacto. Y hay que tener mucha paciencia, ¿vale? Porque a Ujú. veces decir, pues yo me quiero ir el siguiente mes, pero pues te vienes sin nada, te vienes sin un proyecto, entonces yo le Ah, recomiendo, claro, pues, obvio. espérate, mira, hay que armar esto, tienes que tomar en consideración esto,
para que tu emigración, tu salida y tu inmigración, tu entrada a España, pues sea fructífera, sea eficiente, Mm, ¿no? claro, y sea bien aprovechada en el tiempo que uno va a En estar. el tiempo, porque Claro, porque yo cuando te estuve comento, allá y tenía uh-huh, pues un visado de estudiante, yo tenía un tiempo. Y sabes qué, Caterín, yo decía en mi mente, ya puso un mes, cuenta regresiva. Eso es lo que yo decía, ¿por qué? Porque no tenía nada concreto, solamente los estudios, algunas que otras relaciones, y lo único que yo veía es claro, que el tiempo se me estaba agotando. Nada más. claro, claro. Y aquí, cuando hablamos de un proyecto migratorio, ¿vale? A España, eh, no sé si saben, ¿no? Que España tiene un convenio de doble nacionalidad con todos los países latinoamericanos, iberoamericanos, ¿vale? Entonces, todos los iberoamericanos de origen que deseen solicitar la nacionalidad española tienen que acreditar 2 años de residencia legal y continuada. Ujú. Hay excepciones de 1 año, pero para determinados casos. Les voy a hablar del tema general. Ok. Requieren 2 años de residencia legal y continuada. La estancia por estudios, ¿vale? No es residencia, es Ujú. considerado estancia. Entonces, hay mucha gente, ¿no? Pues que viene a estudiar 1, 2 años, 3 años y piensan que ese tiempo que permanece en España ya En se el está doctorado. computando. Claro, el Igual, doctorado dura 3 años, Caterín. claro, cualquier tipo Yo, por de ejemplo, quiero estudios, regresar para hacer el doctorado y ahí dice mínimo 3 años. Yo planeo estar 3 años allá. O sea, tampoco claro, califica eso. no. Quienes ingresen o quienes se encuentren en España como estudiantes, ese tiempo no computa para la nacionalidad. Hay que modificar su situación de estudiante a residencia. Y aquí te comento Mm, brevemente que desde el 16 de agosto de este año ha habido una modificación en ciertos artículos del reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería, donde se está mm, beneficiando ese paso de estudiante de estancia por estudios a residencia. ¿Vale? Ya no ah, necesitas tener, en muchos casos, solamente requieres estudiar no 2 años, no 3 años, simplemente completar ciertos estudios y ujú, si tienes un contrato de trabajo, pues pasamos la situación de estancia a residencia y ya a ujú, partir de allí ya comienzas a computar el plazo de 2 años para solicitar la nacionalidad española, si desea, ¿no? ujú. Claro, interesante. Y algo que yo rescato de todo esto, Caterín, es una lección que tú nos estás dando a los que hemos viajado y no hemos aprovechado, es hacer el proyecto migratorio que estás diciendo. La verdad, qué bueno sería pues que nos enseñaran esas cosas en las universidades, pero la verdad, esto se aprende pues como uno dice en el campo, ¿no? Y das una lección porque dentro de todo esto, el tema de contar con profesionales como tú, pues en el fondo es una inversión, no es un gasto. Y además, la idea del abogado solamente lo veíamos para un trámite nada más de la visa o cosa por el estilo, pero yo veo que es más que eso, es una Es asesoría, más, es mucho más. es una asesoría para una migración eficiente, porque no te imaginas, Juan, los casos que he tenido que resolver por malas decisiones o decisiones apresuradas o por la clásica, ¿no? Mi amigo Sí, me dijo, mi prima me dijo, el amigo de mi exacto. amigo eso. Entonces, no es un cliché, es cierto, sucede. Es Mucha cierto, yo gente, te digo porque yo he escuchado eso, lo que tú dices, Caterina, cuántas veces he escuchado que no, allá vas a conocer a la gente, te vas a conectar. No es cierto, porque cuando yo estuve ahí no pasó eso. Cuando yo hablaba con mis amigos españoles, ni enterados te comento, y están más perdidos en las leyes, ni para ellos, porque inclusive ellos también buscaban abogados. Imagínate, yo estaba, pero ay, Dios, ahora quién nos orienta? Y yo estaba súper desorientado, te comento, en todos estos temas legales. claro. A ver, información en Internet existe, hay mucha, ¿vale? Pero ¿qué hacen? Otro error que cometen muchas personas es buscan información y la encuentran, buscan información cómo emigrar fácilmente, cómo instalarse en España, cómo residir en España. Entonces, encuentran mucho tipo de información, hacen un mix de todo eso y lo acoplan a su situación, Ujú, ¿vale? O sea, sí. fuerzan que toda esa información encaje en su situación personal. Ujú. Y no es así, No es así, ¿no? pues. O No, escuchan experiencias de otras personas que cuentan lo que pueden contar, pero no cuentan no. la parte negativa, no cuentan el paso, no cuentan, pues porque hay información muy personal
muy Ujú, personal, que no se expone. Entonces, pero ujú. un abogado, cuando se entrevista con el cliente, pues sí, yo le pregunto esa información. No Claro. tengo que tener toda la información, soy como su sacerdote, O por si así no, decirlo. Caterín, o sea, estás hablando de un proyecto que Ujú. involucra obviamente cosas personales y profesionales. O sea, lo normal es saber esos aspectos personales para saber cómo darle salida, pues, ¿no? A las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Obviamente, E- porque si hay cosas exacto. que no te lo dicen y cuando tú manejas un procedimiento y eso salta ahí, te malogró todo Uf, el proceso, quedó en uf, nada. Y todo porque la claro, gente se quedó callada. De repente la gente dice, no, exacto. tengo un problema de, ¿qué te digo? Legal en el país, pero no, no lo va a decir a la abogada para que ella solamente haga esto. Y No. justamente esas Y, cositas saltan. y me ha pasado, ¿eh? Me ha Ya, pasado cuando he cometido yo, imagino. quizás, he cometido también una imprudencia, pues, en aceptar casos que vienen de otro abogado y me decían, pues, no, no, eso está bien, está ok, está ok. Yo confiando en el No, compañero, y no pues, hiciste un checking. confié en el compañero, entonces veo el expediente. Cuando presentamos, pues, no lo revisé prácticamente, ¿no? Y Y ahí no hubieras había detectado pasado. algunas cosas, pues, ¿no? Exacto, exacto. O sea, Hubieras sí he cometido detectado, mis errores claro. también cuando he confiado, ¿no? En otro compañero que me haya pasado un caso, pero me sirvió de cura y dije, no, No, creo que nunca más, porque... a ujú. todos nos pasan esas lecciones, inclusive lo que te estoy contando son lecciones, y a mí me queda claro que para la próxima que vaya a hacer una maestría, un doctorado, que vuelva, no, inmediatamente voy a ver la manera de buscar asesoría legal y ver el proyecto migratorio, y así como yo hago mis proyectos de negocio, asesoro a los igualito voy a hacer, y lo vamos a manejar, Caterín, que te digo, de una manera muy, muy interesante ahorrando lo que se hace en el, mira, si en el negocio busca rentabilidad, menos esfuerzo y estar muy bien, yo veo que en proyectos migratorios es igual. Tienes que buscar el máximo Claro, beneficio, el menos esfuerzo, exacto, que te cueste menos y que lo disfrutes. exacto. Debe ser Y igual, que totalmente, y que inmediatamente obtengas la retribución, ¿no? Las ganancias, ¿no? Porque claro, ya si tú porque yo vienes... estoy seguro, Caterín, si uno Ujú, analiza la estrategia, yo veo ujú. que se va a ver cosas en menos tiempo de las cosas que uno normalmente ve información o de lo que te dicen pues algunas instituciones informativas que la verdad solamente te informan pero no te asesoran. Yo te digo porque cuántas veces iba al consulado y cosas por el estilo y a veces cuando pedí Ujú. asesoría nunca me dan la asesoría, solamente me dan información. Entonces ahí Claro, también había pues otra desorientación. En caso tú no, nos das pues una luz de esperanza ahí para desarrollar algo más interesante, más dinámico y obviamente mejor planeado y que la asignación del dinero obviamente se va a ver pues, ¿qué te digo? Una forma mejor administrada en un proyecto migratorio y no estar ahí exacto, lanzando el dinero por donde sea y al final buscando al abogado para que solucione el desorden y ya gasta un montón de plata, me imagino, cosas así. exacto, exacto. Pues sí, porque pues existe mucha desinformación respecto a que no, tú llegas, hay trabajo, hay bastante trabajo, Y tú puedes pues, trabajar, no, no hay y que a problema, hay un veces montón de estas trabajo. Ujú. noticias, el amigo del amigo y el caso del amigo no es igual, pues. No, nunca es De igual, nunca es repente en un igual proyecto, Catherine, de repente en un proyecto se arma algo mejor que la experiencia del amigo, me imagino. totalmente, totalmente. Claro, Y te porque voy a decir, hay totalmente, estrategias. Juan, y te voy a decir que le pasa tanto a extranjeros de cualquier país, ¿vale? De Ujú, cualquier país de Latinoamérica, tanto sea, vengan ellos a probar suerte, ¿vale? Como que ujú, también les pasa a los extranjeros que ya están instalados en España y contratan a aquellos extranjeros que vienen a probar suerte. ¿Vale? ujú, Contratan entre comillas, porque un extranjero que no tiene permiso de trabajo no puede trabajar. ujú, Entonces, ese extranjero que lamentablemente, pues yo cuando he sido abogada del extranjero trabajador, pues he tenido que ujú. demandar al otro extranjero, ¿no? Al otro extranjero empleador, porque Claro, porque cometió una están haciendo algo imprudencia. ilegal. Exacto, exacto. Entonces, pues
Y yo les llego a decir al abogado de la otra parte, pues ¿cómo es posible que tu cliente, siendo extranjero, pues no haya tomado en consideración que no puede contratar a una persona sin autorización de trabajo? Se expone una multa. Bueno, acá se expuso una multa, aquí pagó una indemnización, aquí pues le salió caro, ¿no? ¿Por qué? Claro, Porque, claro. y es también la figura, ¿no? De que lo barato sale caro, porque quien Ujú, contrata un extranjero sin papeles no les paga lo que le corresponde, ujú. No, ¿vale? ¿sabes lo Aquí el que, salario, Caterín, de todo sí. esto? Yo veo Mm, así como el empresario tiene a su ujú. asesor de empresas para su negocio, yo veo que cualquier persona que quiere desarrollar un éxito migratorio tiene que contratar a su asesor abogado. Es que igual, lo veo como el negocio, igualito. Exacto. Yo lo hice cuando vine. Ujú. Mis circunstancias, Interesante. cuando yo emigré a España por unas circunstancias personales, pensando que nunca estuvo planeado, Ujú. pero sucedió, eh, pero Claro. busqué un abogado que me asesore y que me represente aquí. Ujú. Eh, Evidentemente, yo también leía la legislación española, pero mira, por más abogada Es que he diferente, sido, me ¿vale? imagino. Mm. Totalmente, o sea, habían partes que yo no entendía, que no podía traducir Ujú. porque el lenguaje jurídico Claro, es diferente. es Ujú. diferente, ¿vale? Entonces, yo podía me iba a la ley para tener una idea más o menos de cómo era la legislación de extranjería, pero me faltaban más herramientas, me faltaba conocer Hiciste, más. Entonces, hiciste tuve lo que sensato, contactar, buscar un colega mejor preparado. Es contacté, como, mira, yo lo veo exacto, como en el negocio. Yo sé de muchas cosas, pero si yo veo que hay un tema que no soy especialista, busco al especialista, obviamente, ¿no? claro, te Porque ahorras ponerme a tiempo, estudiar y ver experiencia va a demorar mucho. exacto. Va a demorar mucho, pues lo simple, contrato al que sabe, nada más. Exacto, exacto. Es una inversión, ¿no? ¿No? Es una Pero bien, inversión. bien invertido. O sea, va a tener su, Exacto, como decimos en los negocios, va a tener su retorno. Y el exacto, retorno obviamente se va a ver en el corto, mediano o largo plazo. Por eso lo veo como un proyecto de negocio. Catherine, ¿cuál es tu exacto. mensaje? ¿Cuál es tu mensaje a las personas que están escuchando este podcast y no tienen ni idea pues de lo que hemos hablado? ¿Qué les recomiendo? Pues si desean emigrar o piensan, miren, mi experiencia personal, yo nunca pensé en emigrar, yo nunca pensé que iba a salir de Perú a trabajar, ni pensé ser abogada en otro país. Pero por una situación de la vida, pues me tocó y Ujú, aquí estoy, ¿vale? Busqué información, me asesoré, no tomé una decisión apresurada, si bien es cierto, ¿vale? Porque me asesoré y me dijeron el paso a paso a seguir. La ujú, abogada que encontré, pues también era especialista en extranjería, obviamente, ¿no? Porque tiene que ser especialista en el tema. ujú, Asesórense por un abogado experto en extranjería. Ahora, en ese entonces, yo estoy aquí ya casi 12 años y ujú, las redes sociales en ese entonces, pues creo que solamente estaba Facebook y había internet, ujú, obviamente, pero no había más redes sociales, ni YouTube, ni toda esta información. Pero ahora utilicen internet. Si contacta con un abogado, investiguenlo, porque aquí también hay mucho intrusismo, hay muchas estafas, hay esos famosos coaches ujú, migratorios que, que te dicen resolver el problema, pero fallan y luego pues no tienes tú cómo volver a encontrarlo, ujú, ¿vale? ujú. Y te cobran, ¿vale? Entonces, asesórense, investiguen siempre con un abogado experto en extranjería. Ese abogado también lo pueden buscar por el censo de colegio de abogados para verificar si es abogado. ¿Cómo lo verifican? Pues ponen mi Ujú. nombre, por ejemplo, abogada Caterine Peláez, Madrid, y van a encontrar toda la información sobre mí, ¿vale? Ahí me Hablando de pueden eso, ¿cómo, encontrar. cómo, Sí, cómo te ubican en tus redes sociales, Caterín? mira, por la red social que está de moda, Instagram, me encuentran como @abogada_Caterine Peláez con K, así como se escribe en Perú, K-A-T-H, Caterine Peláez con Z al final. Me Ujú. encuentran también en Facebook como, espérate que me puedes creer que no me acuerdo cómo se llama la página, Asesoría en Extranjería y Laboral. ¿Vale? Me puede encontrar ahí, subo información todos los días hay información actualizada en Instagram, hago explicaciones de los acontecimientos, extranjería, las modificaciones y diferentes formas de cómo emigrar de manera responsable. Ujú. Muchas gracias, Caterín. Ha sido muy educativo tu comentario, aportar tu experiencia. Te agradezco mucho y será hasta otra oportunidad.
Gracias, Juan. Espero que haber sido un poco no técnica y que se me haya entendido. Y bueno, pues ahí les dejo el mensaje. Gracias por la invitación, Juan. Buenas noches.